El mensaje que vamos a compartir hoy está en Génesis capítulo 15 y no voy a leerlo completo, pero voy a leer unos versículos que son bien importantes. Estos son del 15 del 1 al 4 y del 17 al 18. Y dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y bueno, en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado mensajes acerca del fuego de Dios, y en muchas ocasiones nosotros relacionamos el fuego de Dios como una tipología de la ira de Dios. Hemos escuchado incluso del fuego de Dios como una tipología del Espíritu Santo, acerca de los sacrificios que nosotros presentamos a Dios. Hemos recibido palabras acerca del fuego de Dios de muchas maneras, pero muy por encima de todos los significados o tipologías que puedan existir. Cuando leemos en la Biblia acerca de las ocasiones donde Dios usó el fuego, nosotros podemos darnos cuenta que también lo usó para hacer o respaldar un pacto. Y estén muy apercibidos de esto. Cuando en la Biblia nosotros leemos acerca del fuego de Dios, también podemos darnos cuenta que Dios usó el fuego también para hacer o respaldar un pacto. Y en esta mañana no vamos a hablar acerca de la ira de Dios, acerca del Espíritu Santo, sino que vamos a hablar del fuego como ese pacto que Dios ha hecho con nosotros o que quiere hacer contigo. Y con esto quiero ser muy claro, porque de pronto tú me vas a decir: no, es que Dios me ha hecho muchas promesas, o es que tal vez Dios no me ha hecho promesas todavía en el tiempo que llevo en la iglesia. Pero esto es tan real porque Dios quiere hacer un pacto contigo. Y ya vamos a hablar y de pronto vas a entender muchas cosas que tal vez no has entendido. Y es importante porque, como leíamos en el versículo, generalmente somos como Abraham, que sabemos que hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida, que sabemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, que Él tiene un propósito y que seremos usados en sus manos, pero somos tan incrédulos que no vemos a través de la promesa o a través del pacto que Dios ha hecho con nosotros, sino que vemos a través de nuestra naturaleza. Amén. Yo quiero que empiecen a escribir ahí donde están, porque a mí no me gusta predicar si siento que no me están escuchando, que estamos dispersos. Quiero que empiecen a escribir ahí que están recibiendo esta palabra. Como les digo, nosotros no vemos a través de nuestra promesa, no vemos a través de lo que Dios ya nos ha hablado, sino que vemos a través de nuestros ojos naturales. Tal vez ya dejamos la promesa a un lado, tal vez ya dejamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros y no actuamos conforme a eso que Dios nos ha dicho. Y esto es algo para que tú empieces a confrontarte. Y yo siempre he dicho que yo no sé por qué Dios me usa a mí para decir este tipo de palabras confrontantes. Yo digo que la gente en algún momento va a decir: no, pero este pastor es regañón, o Daniel sí, mejor dicho. Pero yo siento que una palabra real en nuestra vida es más real cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos hace preguntas muy puntuales. Porque yo siento que hacemos un pare en la manera como nosotros estamos haciendo las cosas. Y no está mal que Dios nos regañe, no está mal que Dios nos llame la atención, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y quiero que lo vean desde esta forma. Entonces, el pacto de Dios con nosotros es ese fuego, pero el fuego por sí solo no se puede mantener. Quiero que tengan muy presente esto: el fuego por sí solo no se puede mantener. El fuego necesita un canal en el cual mantenerse y renovarse. Y ese canal es la antorcha.
Y la antorcha somos nosotros. Y quiero que apuntes esto y que te quede bien marcado en tu corazón. Ojo con esto. Una antorcha sin fuego es simplemente un adorno. Y el fuego por sí solo no puede mantenerse porque necesita la antorcha. La antorcha sin fuego es simplemente un adorno. Y yo me ponía a buscar cómo eran las antorchas en ese tiempo, en los tiempos de Abraham, en los tiempos antiguos, y eran muy hermosas. Eran muy hermosas. Yo veía y todas las imágenes que conseguía eran prácticamente unas obras de arte. Pero así mismo, como eran unas obras de arte sin fuego, yo simplemente veía un adorno. Y yo quiero que en esta mañana tú puedas hacerte una pregunta y te puedas confrontar a ti mismo. Y te preguntes, ¿será que yo estoy siendo un adorno? ¿Será que estoy siendo un adorno simplemente? Y esta palabra confronta demasiado porque muchas veces vivimos nuestra vida por vivirla. Y en Dios vivimos procesos, sí, pero simplemente todo nos da igual. En muchas ocasiones creemos que todo tiene que pasar por algún motivo, sí, pero tú haces parte de un llamado y haces parte de un propósito. Por lo tanto, tú no puedes simplemente ser un adorno y ver cómo Dios pasa y que todo te pase por encima, no. Yo les decía a los muchachos de Stream este viernes que pasó, hay dos maneras de ser creyentes y de caminar con Dios. Siendo simplemente los que son espectadores o siendo aquellos que viven y ven el milagro de Dios. Yo prefiero ser aquel que está cerca de Dios y que puede ver un milagro que ser aquel que simplemente ve cómo Dios obra en otras personas. Y eso mismo pasa cuando somos adornos en la iglesia, cuando simplemente somos personas que ven pasar las cosas. Y esto es real porque generalmente es el motivo de frustración de muchos que vamos a la iglesia y vemos cómo Dios usa a otras personas y simplemente nosotros no vemos una respuesta. Y cuando vemos que estamos en el servicio y Dios está hablando a través del pastor, eso fuego va, fuego viene y simplemente listo, nos vamos encendidos para la casa, pero cuando llega el lunes, llegamos al trabajo, llegan las situaciones otra vez, las personas cobrando, la situación de la empresa, simplemente ese fuego se apaga, se va. Todo queda ahí simplemente en una ocasión, en un momento. Y entonces debemos ser aquellos que caminamos en las promesas de Dios y que no solamente somos un adorno. Y llevando una coherencia con lo que hemos venido hablando estos domingos, a mí me llama muchísimo la atención y ayer me ponía a pensar demasiado acerca de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pamela, que con su permiso voy a mencionar su testimonio. Yo decía, wow, cómo Dios es tan bueno que en su familia hace tantas cosas impresionantes. Y en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a pensar es que Dios tiene favoritos, Dios solamente se mueve con algunos, es que Dios solamente tiene vista de algunos. Y tú te pones a pensar y tú dices, wow, 2 milagros tiene esta mujer. Y yo que estoy pidiendo uno pequeñito, así, chiquitico. Han pasado años y todavía no recibo algo. Y muchas veces yo o mucha gente ha podido pensar, no, pero es que a ellos los trató los mejores médicos de la ciudad. Es que ellos tenían los medios para hacerlo. Y sabes que no se trata de eso. Y yo me ponía a pensar en esta mujer, en Pamela, y sencillamente veo una mujer que ella fue una antorcha encendida para su casa. Ella fue una antorcha encendida para su hogar, para su esposo, para sus hijos, en el sentido de que ella pagó el precio de estar cerca de Dios y mantener un fuego encendido. Esto no se trataba en lo natural de qué médico te trata, de qué médico no te trata. Esto no se trata de que eres favorito de Dios o no. Es que tú puedas pagar el precio y decir, Señor, no importa lo que yo esté pasando, yo quiero mantener un fuego.
Y Pamela fue tan valiente que en todo tiempo estuvo orando, estuvo batallando, estuvo intercediendo, esa es la palabra correcta, intercediendo por los suyos. Ella fue una mujer que pagó el precio, porque en medio del proceso pudo tener altos y bajos, sí, pero siempre se mantuvo con el fuego encendido. Y ese es el mensaje que quiero darte en esta mañana. Tú tienes que mantener un fuego encendido sin importar las situaciones que tenga. No es que Dios prefiera a unos y a otros no. No, es que nosotros podamos mantener ese fuego, esa llama encendida de la promesa de Dios a pesar de la brisa que puede estar llegando a apagar el fuego, a pesar de las situaciones que quieren ahogar el fuego. Tú tienes que mantenerte ahí, cerca de Él, pagando el precio, no importa. Y ya más adelante vamos a hablar acerca del fuego y cómo mantenerlo. Y pregúntate, ¿estás siendo tú una antorcha encendida para tu casa? ¿Estás siendo tú una antorcha encendida para tu casa? ¿Estás obrando tú conforme a las promesas que Dios te ha dado? Incluso tú estás siendo una antorcha encendida para ti, para tus sueños, para tu llamado. Y ojo con esto, porque es también real. Tú estás siendo una antorcha encendida para ti, porque muchas veces también nos autosaboteamos y sabemos y conocemos que en Dios tenemos un propósito, pero no actuamos conforme a ese propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros nos autosaboteamos sabiendo que hay un llamado para nosotros, pero día a día hacemos totalmente lo contrario. ¿Estás siendo tú una antorcha encendida para tu llamado, para tu proceso, para tus sueños? Tienes que tener eso en cuenta. Y esto confronta y es real porque todos queremos fuego. Todos queremos fuego, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio del fuego. Yo quiero que en esta mañana tú puedas escribir: yo quiero pagar el precio. Yo quiero pagar el precio de ese fuego que se mantiene encendido en mi casa. Yo quiero pagar el precio de ese fuego que va a ser el inicio de lo grande que Dios tiene para mí. Yo quiero pagar el precio de ese fuego. Escríbelo ahí donde estás. Y bueno, uno de los elementos más importantes de una antorcha, ojo con esto, es la mecha. Uno de los elementos más importantes de una antorcha es la mecha, que es la que genera y mantiene el fuego. Y yo mientras preparaba esto, yo veía estos elementos y yo decía, bueno, Dios mío, pero revélame exactamente cómo se aplica esto a mi vida. Y Dios me decía, la mecha es la fe. La mecha es la fe. Y esto es por lo que Abraham dejó de llamarse Abraham y empezó a llamarse Abraham, el padre de la fe. Es por esto, porque él entendió que no solo se trataba de la promesa o del pacto, sino de permanecer creyendo y actuando conforme a la instrucción de Dios. Y esto es importante y quiero que lo entiendas y estés apercibido. Con esto quiero ser muy tajante, porque hay quienes dicen, pero es que esto es una promesa futuro, esto es un proceso para yo llegar a esto que yo quiero más adelante. Y comienzan a postergar el proceso porque empiezan a ver la respuesta y no el proceso. Y nuestro pastor nos ha hablado bastante acerca de esto. Y lo que hacemos con esto es ahogar ese fuego, ahogar esa llama. ¿Por qué? Porque no es el tiempo en el que se va a cumplir el pacto. Incluso no es la promesa, no es la respuesta. Es por quien hace la promesa, es por quien responde. Y esto también se lo decía a los chicos, nosotros podemos tener muchas preguntas acerca de nuestros procesos, acerca de Dios, pero es que no se trata de nuestra respuesta, no se trata de lo que nosotros queremos, no se trata del milagro que estás esperando, se trata de quién hace el milagro, se trata de quién está detrás del milagro, se trata de aquel que tiene un plan contigo. Y por eso es que viene la frustración. Deja de concentrarte en la respuesta o en la promesa ya cumplida y empieza a fortalecer la fe.
en quien ha hecho el pacto contigo. Empieza a fortalecer la fe de quien te ha hecho el pacto, de quien te ha hecho una promesa. Empieza a fortalecer tu relación con aquel que te vio cuando no tenías nada y te dio un propósito. Empieza a fortalecer la relación con Dios. Deja de ver la respuesta, deja de ver eso que tanto quieres, deja de concentrarte. A veces somos como los burritos que tienen aquí no sé cómo se llama, una cosita aquí que nada más le deja ver al frente. Dios en esta mañana va a empezar a quitar velos que no nos dejaban ver lo que realmente importa. Y quiero que lo recibas. No se trata de la promesa, no se trata de esa respuesta, se trata de Dios. Y Abraham la tenía tan clara. Abraham la tenía tan clara. Porque muchas veces la gente también se pregunta, pero ¿cómo fue que Abraham entregó a su hijo cuando Dios se lo pidió? O sea, si yo siendo padre, Dios me pide esto y yo no lo hago. Y en algún momento yo lo pensé. Y cuando Dios me hablaba de esto ayer y me traía a memoria todas estas cosas, yo dije, qué impresionante esta enseñanza, qué impresionante revelación. Abraham la tenía tan clara que entregó a su hijo Isaac, la promesa misma, el pacto mismo de Dios. Dios no se estaba contradiciendo, no. Dios estaba probando la fe de Abraham. Dios estaba probando qué tan arraigado, qué tan apegado estaba Abraham a la promesa, al milagro, qué tan arraigado estaba Abraham a ese pacto que Dios le había hecho y no a él. Y yo te pregunto, ¿qué tan arraigado estás al pacto o a la promesa? ¿Será que tú vives y te desvives por la promesa? Esta palabra no es muy larga, pero es contundente al propósito que Dios tiene contigo. Dios quiere sacarte de un estancamiento que tienes, precisamente porque no has dejado de ver el final. No has dejado de ver el final y tienes que empezar a ver el propósito de Dios en el proceso. Tienes que dejar de ver el final, la respuesta, y tienes que empezar a ver lo que Dios quiere hacer contigo en los años que te restan para llegar a ese final. Lo que Dios quiere hacer contigo en los años que te restan. Y es que quiero ser contundente con esto porque tienes que verlo de esta forma y tienes que tener mucho cuidado. El diablo también sabe hacer fuego. Wow. El diablo también sabe hacer fuego y usarlo para desconcentrar. Así de sencillo. ¿Y sabes qué Dios me decía? El modus operandi del enemigo es deslumbrarte con el final que tú quieres, con ese sueño específico, con ese único milagro que has pedido, con ese único final que quieres. Y vamos a llamarlo con nombre propio. El diablo quiere deslumbrarte con ese final, con un esposo, con un milagro de sanidad, con una empresa que quieres tener, con el carro que quieres tener, la casa que quieres tener, los países que quieres visitar. El diablo quiere deslumbrarte con un final y él también sabe hacer fuego. Él puede presentarte oportunidades de irte lejos, de tener empresas, de asociarte con personas. Él puede presentarte oportunidades de personas que pueden ser tus novios, tu esposo, pero tal vez ese no es el plan de Dios, ni el tiempo, ni el momento de Dios. Ojo con esto, mucho cuidado con esto. Pero quiero decirte que el modus operandi de Dios es renovar el pacto. Renovar el pacto. ¿Sabes algo? Quiero leerte esto que buscaba. El significado bíblico de fuego está relacionado con todo aquello que se renueva, que es purificado, aquello que constituye una nueva era o una nueva vida. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo quiero que tú me escribas ahí. ¿Me estás entendiendo con esto? Dios no solamente quiere darte un sueño. Dios no solamente quiere darte un milagro. Dios quiere darte una vida de muchos sueños y muchos milagros cumplidos.
de muchos sueños cumplidos. Incluso Él quiere trascender a tus generaciones. No se trata solamente de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere también con los tuyos, con tu familia, con los que ni siquiera conoces que van a nacer mañana. Dios quiere trascender, que tu nombre quede estipulado, no solamente por el apellido ni por más nada, sino porque seas recordado en tu generación como aquel que mantuvo el fuego encendido de Dios, como aquel que pudo aprenderse no al final, sino aquel que puede hacer el proceso, que no ha terminado la obra y que la sigue trabajando. Dios quiere que tú puedas trascender. Y si tú te das cuenta, coge un fósforo o coge una mechera, lo que tú quieras, y enciéndelo. Yo no te lo voy a explicar científicamente porque no sé, pero lo que yo veo es esto. Tú prendes el fuego y el fuego nunca es el mismo. El fuego se va consumiendo y se convierte en CO2, no sé qué es lo que es, pero él se mueve hacia arriba y siempre va saliendo un nuevo fuego, una nueva llama. Así mismo actúa Dios. No se trata de lo que quieres hoy, se trata de todo lo que Dios quiere contigo. Tal vez tú recibiste una promesa en el pasado, tal vez Dios te dijo que ibas a tener muchas cosas, pero desde allá hasta el día de hoy, Dios ha ido renovando el pacto. Y no es solamente eso que Dios te va a entregar, porque sí te lo va a entregar, pero con eso va a traer muchas otras cosas que van a empezar a trascender en tu vida y en los tuyos. Recíbelo porque esto es importante. Hay que empezar a cambiar la mentalidad. Hay que empezar a cambiar la forma como nosotros vemos los procesos, porque vemos procesos como sinónimo de dolor. Y sí, los procesos cuestan, pero los procesos nos acercan a Dios, nos acercan a la llama principal, al fuego que nos mantiene encendidos, el fuego que va a cambiar tu vida, el fuego que va a cambiar tu percepción de las cosas, el fuego que va a empezar a traer ideas de negocio nuevas, el fuego que va a empezar a consumir todo aquello que no te deja avanzar, porque el fuego no solamente es un pacto de una promesa de algo específico, el fuego también te va a empezar a purificar para que tú puedas entrar a nuevos niveles de gloria, para que no te quedes estancado en un mismo lugar, porque tú dices, es que yo vivo de decepción en decepción en decepción. El fuego de Dios te va a adentrar en una nueva vida, en una nueva era. Recíbelo en el nombre de Jesús. Por eso no se trata de algo que tú quieres, sino de todo lo que Dios quiere contigo. Y aparte de la mecha, también hay otro elemento que es el aceite. El aceite. Pero de esto no voy a hablar hoy. De esto no voy a hablar hoy. Quiero que no te puedas perder ningún domingo de los que viene. Porque en algún momento Dios va a hablar un tema específico acerca de esto. Y esto es algo extenso y es bastante grande, pero también es poderoso. Y ya con esto termino. Quiero que escribas ahí donde estás. Yo soy una antorcha encendida por el fuego del pacto de Dios. Yo soy una antorcha encendida por el fuego del pacto de Dios. Como les decía, este tema no es muy largo, porque tal vez la teoría, yo puedo gastarme aquí 1 hora, 2 horas, hablándote acerca de la teoría. Pero cuando hablamos del pacto y de los procesos que Dios tiene con nosotros, eso va mucho más a la práctica. Va mucho más a la práctica, lo que nosotros podemos ser. Tienes que empezar a cambiar tu mentalidad, porque muchas veces los lunes nos levantamos desanimados. Como les digo, las situaciones nunca van a dejar de estar, pero en nuestra mente tiene que vivir, tiene que permanecer la promesa y el pacto que Dios ya nos ha hecho y caminar conforme a eso. Porque no es solamente recordar que Dios ha hecho una promesa contigo, es que tú puedas caminar en la promesa, es que puedas actuar conforme a la promesa, es que puedas ser la promesa. Wow, esto no lo tenía escrito en ningún lado. La promesa y el pacto eres tú. La promesa y el pacto eres tú. Tú primero, tú primero.